Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic Agarualpa. Link del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 7. Megumin había llegado a Axel con la intención de encontrar un grupo al que unirse y con el que emprender aventuras para mejorar y demostrar la gloria de la magia de las explosiones. Le tomó días llegar, pero nadie en la aldea del demonio carmesí había estado dispuesto a teletransportarla, diciéndole que su incapacidad para usar otra magia que no fueran explosiones sería un obstáculo que ni siquiera su espíritu y entusiasmo podrían compensar. Sin embargo, fue una grata adversidad, que hacía aún más tentadoras sus inevitables y triunfantes misiones. También le permitió escuchar un extraño rumor en el camino. Mientras se acercaba a Axel, arrastrando los pies, cansado, oía cada vez más rumores sobre un tema en particular que le preocupaba: la aventurera Yun Yun. Aunque le ofendía bastante que su rival se hubiera aprovechado de su incapacidad para teletransportarse para adelantarse en su rivalidad y convertirse en grandes aventureros, debía respetar que, por una vez, tomara la iniciativa en sus contiendas. Si su ego y sus delirios adolescentes de drama y grandeza no la hubieran nublado, podría haberse dado cuenta de que hablaban de la unión de aventureros, pero con su afán por alcanzar a su acérrima rival, había escuchado lo que deseaba y lo había usado para dar un sentido de urgencia a sus pasos. Además, la idea de una unión era tan novedosa que ni siquiera se le habría ocurrido. En su emoción, Megumin apenas se detuvo un instante y se encontró ante la sala del gremio mucho después del anochecer. Apoyada en las rodillas y jadeando, víctima de su débil resistencia, reflexionó por un instante que, de todos modos, tendría que esperar hasta la mañana antes de notar las brillantes luces y el fuerte alboroto que provenían del salón. Tal como lo esperaba, solo podía apreciar el hecho de que sus compañeros aventureros tenían un espíritu digno de un demonio carmesí. Tras un instante para asegurarse de que su atuendo y el parche del ojo estuvieran bien colocados, dio un paso adelante con seguridad, derribando la puerta principal de una patada y posando con su bastón en el suelo. He venido a desafiar a la aventurera Yun Yun. Su recepción fue silenciosa. Todo el gremio la observaba, visiblemente asombrado por su dramática entrada. Bien hecho, Megumin. Un minuto después, un joven vestido con el uniforme del gremio se levantó con un ligero rubor. Bien, ¿de quién es este niño perdido? Buah. Niña. No soy una niña, soy una archimaga de los demonios carmesí. Empezó a gritar Megumin, arruinando su aplomo y su serenidad con esa pregunta desgarradora. No era bajita. Ni subdesarrollada, maldita sea. Solo le faltaba un estirón. Kazuma, porque claro que era él quien había hablado, asintió. Su estado de ebriedad hacía que su instinto de supervivencia, habitualmente agudizado, funcionara más lento de lo normal. Bueno, lo siento. Bueno, ¿quién es este Chuuni, ese niño perdido y descarado? La pregunta provocó risas entre los borrachos que lo rodeaban, aunque ninguno, salvo Aqua, sabía que era un Chuuni. Estaban completamente borrachos, no iban a dejar que un pequeño problema de traducción les impidiera divertirse. ¿Por qué tú? ¿Cómo te atreves? Te enseñaré a respetar el poder del maestro de la destrucción arcana del clan demonio carmesí. Giró su bastón con el mayor dramatismo posible antes de señalarlo, ignorando la avergonzada sensación de ardor en sus mejillas. Comenzó el terrible conjuro de la magia destructiva más poderosa que el mundo jamás había visto, cantando mientras círculos mágicos y fórmulas se convertían en realidad a su alrededor. Oscuridad más negra que la negra y más oscura que la oscuridad, te lo suplico, únete a mi carmesí profundo. Llega la hora del despertar. Justicia, caída sobre el límite infalible, aparece ahora, Heyaung. Su canto terminó con un sonido parecido al de un ganso estrangulado, mientras un Kazuma ligeramente tambaleante, a pesar de haber bebido varias copas más de lo que debería haber bebido alguien que le doblaba en peso y unos años mayor, aún mantenía una mirada decidida mientras se paraba sobre ella, tambaleándose ligeramente, con el puño extendido mientras ella vomitaba y tosía. Guía de Feldart para que no te maten, regla número 14. Nunca dejes que el mago termine de lanzar su hechizo. Recitó borracho, con los ojos fijos en el espacio de la loli y su cuerpo reaccionando por sí solo para saltar 2 mesas enteras. Feldart asintió con sabiduría, cruzándose de brazos, mientras casi todas las miradas en el gremio se volvían hacia él con una mezcla de sospecha, horror y comprensión. Muchos habían oído esas palabras, pero solo Kazuma había sido lo suficientemente insensato como para recordarlas tantas veces como para que se le grabaran en la memoria. Luna y Aqua, por su parte, estaban un poco más preocupadas por la pequeña niña, que ahora tenía un moretón de un color inapropiado.
Kazuma, ¿qué demonios? Acabas de golpear a una niñita en la garganta. Lo reprendió Aqua mientras comenzaba a curar el daño que le había infligido a Megumin, permitiéndole recuperar el aliento. Luna solo pudo mirarla con asombro, asintiendo, con una expresión de sorpresa y desaprobación en el rostro. ¿No podrías haber hecho algo menos violento para que parara? ¿Es solo una niña pequeña? Esa fue la gota que colmó el vaso para la convaleciente Megumin. Intentó rugir furiosa contra los dos por el insulto que le lanzaban, pero con el poco aliento que había logrado recuperar, su voz se convirtió en un chillido de indignación. No soy una niña. Soy miembro del clan demonio carmesí, ya obtuve el título de archimaga. No soy una niña. Sus palabras se convirtieron en jadeos mientras sollozaba, jadeando y frotándose los ojos. Esto realmente no estaba saliendo como ella había imaginado. Aqua solo le dio una palmadita en la cabeza, lo que hizo que Megumin inflara las mejillas de indignación, lo que no ayudó mucho a su argumento. Vamos, no hace falta. No importa lo joven o vieja que seas, sigues siendo pequeña y adorable. HMPH, no soy adorable, intentó desviar la mirada, con un rubor que delataba su vergüenza. Confía en mi nefasta rival para haberme tendido esta trampa depravada. Seguro que ahora mismo me está mirando y riéndose. Maldita seas, Yun. ¿Dónde estás? Sal y enfréntate a mí. Espera, Yun. ¿Quién es Yun exactamente? Luna parpadeó. Conocía a casi todos en el gremio por su nombre, pero ese no le sonaba. ¿Qué quieres decir? Solo he oído hablar de la aventurera Yun, que venía de camino, y de cómo ha estado causando todo tipo de problemas en Axel, descontrolando la reproducción de monstruos y arruinando la culpa del aventurero. Espera, ¿intentas decirme que ya se enteró de mi inexorable persecución y huyó antes que yo? Megumin no estaba segura de si estaba más enfadada o confundida por su reacción. Aventurero Yun, espera, unión de aventureros, Chun y sordo, no Yun. Corrigió Kazuma, llevándose la mano a la cara mientras se recomponía lentamente, tratando de comprender de dónde provenía la confusión. ¿Qué clase de nombre es Yun? Megumin parpadeó confundida, con el rostro inexpresivo y la cabeza ladeada mientras miraba al hombre que la había golpeado con la ferocidad de un dragón enfurecido. ¿Qué demonios es un sindicato de aventureros? Preguntó sin rodeos. Kazuma suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Ya no importa mucho, pero en resumen, todos estábamos trabajando juntos para enfrentar al anterior maestro del gremio. Ahora bien, ya que estás aquí y quien quiera que intentabas pelear con él, ¿no es así? ¿Bebes o te vas? Con esa pregunta final, la celebración comenzó de nuevo, el casi desastre olvidado mientras Megumin estaba encantada de descubrir que por una vez, nadie parecía lo suficientemente sobrio como para preocuparse porque ella era menor de edad. Konosuba. La mañana siguiente empezó con lentitud. Casi todo el gremio seguía agotado de la noche anterior, salvo algunas excepciones. Sin embargo, la rutina puede mucho, lo que llevó a Kazuma a madrugar para su turno en el mostrador, odiando en silencio a quien quiera que hubiera inventado la luz del sol y el ruido. Por suerte, estuvo prácticamente inactivo hasta la tarde, y la mayoría de los aventureros esperaron a dormir para recuperar la resaca antes de volver al trabajo. Algunos intentaron reanudar la fiesta, pero sus compañeros los silenciaron rápidamente, ansiosos por recuperar algunas monedas en sus bolsillos, preocupantemente vacíos. La mayor parte fue bastante rutinaria, ya que los aventureros habían sido informados sobre las expectativas de sus grupos y cosas así durante su tiempo libre. Eso fue hasta que llegó su nuevo miembro. Megumin se acercó al mostrador con su tarjeta del gremio y su bastón en la mano. Ya que estoy aquí, me gustaría ir en una misión. Alguien me dijo que podrías ayudarme a encontrar un grupo. Hacia el final, pareció encerrarse en sí misma, sin estar tan segura de lo que decía. De acuerdo, déjame ver tu tarjeta y todo eso. Kazuma echó un vistazo y no tardó en hacer un tic en el ojo. ¿Sí? No. No habrá fiesta hasta que aprendas más hechizos. No voy a enviar una bomba nuclear táctica al campo de batalla, salvo en circunstancias extremas. Megumin parecía lista para explotar de indignación ante su rotunda negativa, pero solo se detuvo el tiempo suficiente para preguntar, ¿qué diablos es una bomba nuclear? No te preocupes, tosió Kazuma, algo que le advertía que no le contara a la chica, que literalmente tenía un hechizo llamado explosión en su tarjeta, sobre el mayor boom jamás logrado. La cuestión es que, a menos que aprendas magia de apoyo, o al menos hechizos de ataque alternativos, rara vez serás más útil que un lastre.
Tras nuestra reciente reforma, el gremio asiste y se responsabiliza de una parte del daño colateral infligido durante una misión. Enviarte es básicamente darle a quien nos contrató un cheque en blanco para que nos arruine. Kazuma suspiró al ver la expresión devastada de Megumin y sentirse un poco mal por su rotunda negativa, pero la chica necesitaba ser más realista con sus expectativas. ¿Qué esperas lograr con eso? Ya podrías destruir casi cualquier cosa, pero te quedarías sin maná de un solo disparo. Soy el maestro de las explosiones. Demostraré al mundo que no hay magia mayor que la grandeza de la explosión. Lo juré por mi vida, mi magia y mi nombre como demonio carmesí. Kazuma solo pudo observar su pose oscura y dramática sin diversión, negando con la cabeza. Le recordaba demasiado a una parte de su propio pasado que era mejor olvidar. Mira, no me importa que tengas una aspiración, pero tienes que ser práctica. Puedes especializarte todo lo que quieras, no es que pueda detenerte, pero no saldrás al campo con tus estadísticas tan destrozadas como ahora. Destrozadas. Megumin se hinchó de indignación, lista para darle un buen sermón a su recién designada segunda némesis, cuando él la detuvo con una mano alzada. Mira, ¿recuerdas anoche? Señaló, como si ella pudiera olvidar el golpe demoníaco que la había derribado. Soy un comerciante. Si pudiera hacer eso, ¿de verdad crees que sería seguro dejarte salir al campo así, con fiesta o sin ella? Entonces decidió apelar a su aparente amor por lo dramático, rebuscando en los rincones reprimidos y oscuros de su memoria y canalizando su pasado infernal de la secundaria. El camino al verdadero poder está plagado de luchas y pruebas. Un camino atravesado por la oscuridad absoluta con el ardor de tu voluntad. Si no tienes la determinación de aceptar tu debilidad y de ampliar tus horizontes, solo te esperan la muerte y un final ignominioso. Al ampliar tu conocimiento de las artes oscuras y prohibidas, podrás perfeccionar y perfeccionar aún más la grandeza de tu magia negra. Todo volvió a su mente, como si nunca hubiera abandonado aquellos días oscuros, se envolvió en la grandeza del hechicero maldito que una vez fue, adoptando una pose de triunfo de la que cualquier demonio carmesí estaría orgulloso. La ira de Megumin se había disipado. Su expresión ahora era de reverencia y asombro. En serio, lo había juzgado mal al principio. Aquí estaba un alma gemela, un hombre que entendía las tradiciones y costumbres de los demonios carmesí. Apretando su ojo sellado y maldito, se tambaleó bajo el peso de sus palabras. Ya veo. ¿Será? ¿Me equivoqué todo este tiempo al limitarme solo a la magia más poderosa? Respondió, absorta en las enseñanzas de este sabio prohibido, tambaleándose e insegura. ¿Existía realmente una magia más allá incluso del poder ilimitado de la explosión? Pero piénsalo un momento. No solo podrás integrar el conocimiento de tus otras habilidades, sino que también podrás mejorar y acelerar tu ascenso a niveles de poder aún mayores, aumentando aún más tu potencial de grandeza. Kazuma estaba demasiado absorto en el asunto, olvidándose de que estaban en público. Aqua incluso se acercó durante su ruidosa conversación, conteniendo la risa al ver lo net que se estaba comportando. Ocultando el rostro tras su sombrero, Megumin miró al suelo, intentando refutar su argumento. La cuestión era que, aunque no se rindiera, no podría usar sus explosiones. ¿Condenada a sufrir una vida sin el sublime poder de la destrucción? ¡No! Ni siquiera podía considerarlo. Debo considerarlo mejor antes de tomar una decisión. Si aceptara tu consejo, de un maestro a otro, ¿qué habilidades me facilitarían conseguir misiones o unirme a un grupo? Kazuma se tomó un momento para pensar, repasando sus opciones mientras lo hacía y guardando mentalmente sus días de secundaria en su sitio. Bueno, unos cuantos hechizos de utilidad ayudarían mucho, ¿qué te parece eso como solución intermedia? En lugar de aprender magia ofensiva, aparte de la explosión, te centras en aprender hechizos de utilidad para ayudar a tu grupo. Así no le restas valor a tus explosiones y, al mismo tiempo, los ayudas cuando no es la solución. ¿Insinúas que las explosiones no son la solución a todo? Preguntó, con la ira en aumento mientras su ojo visible comenzaba a brillar. ¿Sí? Bueno, no sirve para entablillar una pierna rota. Para abrir una puerta en una mazmorra sin que se te caiga todo encima. Para luchar en una mazmorra o entre una multitud. A veces, se necesita más precisión que pura potencia, o al menos, una potencia abrumadora aplicada con precisión. Megumin entrecerró los ojos, dándole vueltas a la sugerencia en su mente de genio. Por mucho que no le gustara, no tenía una buena refutación, así que decidió seguir adelante por ahora. Kazuma negó con la cabeza, agradecido de que no fuera tan raro como el problema que había tenido antes con Darkness. Esa chica había venido pidiendo misiones desquiciadas.
Parecía sinceramente decepcionada cuando él le dijo sin rodeos que no la enviaría a misiones que específicamente pudieran hacerla atrapar. Eso era literalmente lo contrario de todo lo que acababan de luchar por lograr. Sinceramente, empezaba a sospechar que ella no lo había visto como el filete jugoso, sino que se veía a sí misma de esa manera, y a él como el lobo voraz. Esa idea no necesitaba mayor consideración. Una vez que la niña se fue, Aqua apareció por detrás, saltando al mostrador y balanceando las piernas juguetonamente. Oye, Kazuma, ¿sigue enfadada porque la golpeaste? Preguntó con una sonrisa juguetona mientras esperaba burlarse de él por ser tan chuni. No, estaba más molesta porque no le daré una misión. La estúpida Loli no sabía hacer nada más que crear explosiones gigantes. ¿Qué voy a hacer con eso, que despeje cordilleras? Preguntó, revisando diferentes trabajos antes de detenerse. Un momento, retiro lo dicho. Tenemos una cosa para la que podría ser útil. Debido al ataque, tenemos demasiados sapos gigantes sueltos por ahí. Si la envío a apoyar a un par de equipos completos, puede reducir el número de efectivos en lugar de tener que dedicar los próximos años o desplegar a la mayor parte del gremio. Lorinis le envió a Luna una carta diciendo básicamente: tú causaste el desastre, tú lo arreglas, sin siquiera mencionar el pago, así que cuanto antes nos lo quitemos, mejor. Le comentaré la idea a Feldar más tarde. No debería ser muy difícil encontrarla con su forma de vestir. ¿Ah? ¿Seguro que no quieres ir a divertirte un poco más con ella? Te vi divirtiéndote un poco más, bromeó, pinchándole suavemente la mejilla con un dedo y una sonrisa maliciosa, lo que hizo que Kazuma casi ardiera de vergüenza. Oye, es común tener esa fase en secundaria. No todos llevamos milenios aquí para desahogarnos, diosa antigua, la burló, sonriéndole con sorna. Me estás llamando vieja. Que sepas que estoy en la flor de mi vida inmortal. Exclamó, dándole un puñetazo en el hombro con el ceño fruncido. Sí, sigue diciéndotelo. ¿Ha vuelto ya algún herido grave? Preguntó, agarrando el cartel de vuelvo enseguida con la intención de comer mientras había un respiro. No, nadie ha regresado de una misión importante todavía, así que es demasiado pronto. Luna espera que siga bastante lento durante una semana más o menos, explicó, siguiéndolos con las manos tras la cabeza mientras recordaba lo que había dicho el nuevo líder del gremio. Bien. Es mejor que tener que preocuparse por perder gente. Ah, por cierto, Aqua, ya que estás aquí, ¿te importaría decirme por qué subí unos 20 niveles anoche? Creía que subía de nivel comprando y vendiendo productos. Preguntó mientras comían. Bueno, esa es la forma principal de subir de nivel, pero técnicamente hacer tratos en general te dará experiencia. Supongo que el estatuto lo contaba como si hicieras tratos con todos los aventureros y trabajadores del gremio desde que lo escribiste, ¿no? Supuso, sin saber por qué otra razón su nivel se habría disparado. El hecho de que el comerciante no tuviera un historial de bajas para su mecánica de subida de nivel tampoco ayudaba. ¡Qué bien! Supongo que tendré que averiguar dónde poner todos estos puntos de habilidad y demás. Empezó a hacerlo mientras comía, saboreando los resultados del presupuesto de comida revisado que había formado parte de las negociaciones y las nuevas reformas de Luna. Tarareando, añadió algunos puntos de habilidad casi sin rumbo, buscando algo que le facilitara el día a día. En general, no importaría mucho, ya que mientras cumpliera los requisitos mínimos para una nueva clase, podría cambiar de especialización después de elegirla. Al final, convirtió tasación en pasiva para no tener que activarla manualmente, adquirió algunas habilidades básicas de artesanía, sobre todo para reparaciones y objetos cotidianos, y usó casi la mitad de los puntos en una alcancía. No era la habilidad más impresionante, pero le proporcionó un inventario que solo podía usar para dinero o cualquier objeto que cupiera en una caja fuerte. Al probarla, se alegra de ver que el tenedor que tenía en la mano cabía fácilmente. Lo que importaba era el tamaño de cada objeto, ya que el área total era mucho mayor. Recuperó el tenedor y terminó de comer, ya tramando maneras de abusar de su nueva habilidad. Durante la semana posterior a la revolución, Kazuma había asumido el papel de Luna, ayudando a gestionar las operaciones diarias de la parte frontal del gremio, mientras que ella se veía obligada a centrarse en los asuntos más generales del gremio y a ponerlo a la altura de los estándares prometidos al sindicato. Eso implicaba ocuparse de cuestiones como la compra de recursos para la sala, la obtención de contratos con los clientes que la huelga había distanciado y, en definitiva, demasiadas cosas como para dejarla libre para hacer el trabajo que antes disfrutaba.
Para Kazuma, adaptarse a sus nuevas funciones había sido bastante rutinario, con un pequeño contratiempo, o mejor dicho, un pequeño croar. La plaga de sapos gigantes en las afueras de Axel finalmente había alcanzado un punto crítico. No era una sorpresa terrible, considerando que había pasado más de un mes desde que los habían sacrificado correctamente y que se reproducían a un ritmo que haría que los conejos empezaran a sugerir planificación familiar. Con la cantidad de monstruos que se habían reproducido, necesitaba un plan mejor que simplemente enviar equipos a realizar abortos tardíos. La mejor estrategia que se le había ocurrido hasta ahora era que trabajaran juntos en sus grupos habituales, siguiendo la nueva doctrina del gremio de al menos 4 de ellos, acabando con lo que quedara después de enviar a esa loli explosiva con una pequeña vanguardia para eliminar casillas enteras de zonas de desove sospechosas. No era un plan terrible, en sí mismo, simplemente sentía que podría hacerlo mejor si tuviera más experiencia. Tal como estaban las cosas, sentía que estaba usando un mazo para aplastar la situación. Sin embargo, debía abordarse de inmediato, así que realmente no podía darse el lujo de esperar a que surgiera una mejor idea. Ahora solo tenía el problema de contactar a toda la gente que quería para este trabajo en particular. Necesitaban una forma de comunicarse con la gente o algo así. Con Luna ocupada, no tenía a nadie más que vigilar el mostrador, así que estaba atascado, haciendo señas a Dust. Dust era un aventurero único, como mínimo. Estaba siempre en la ruina, era completamente simple y completamente descarado en su perversión. Era un buen tipo y todo eso, pero Kazuma no podía evitar pensar que, de no ser por la gracia de uno de los dioses, probablemente Noakua podría haber terminado de la misma manera, probablemente hubo destinos peores, pero sinceramente estaba bastante contento de no haberlo hecho. Oye, Dust, tengo un pequeño trabajo para ti. Sacó una lista y se la entregó a Dust. Lo haría yo mismo, pero entonces no habría nadie para proteger el fuerte. ¿Puedes encontrar a estos grupos, a esa demonio carmesí y a Darkness? Tengo una misión para todos ellos. Dust saludó a Kazuma con burla, con una sonrisa en su cara de tonto. Claro, jefe, la misma paga de siempre. Deberías tener mucha suerte. Te pagaré la cuenta que dejaste anoche y te invito a una copa esta noche. Si la haces antes de la 1, te la invito a las 2, ofreció Kazuma, pues el borracho había acumulado una cuenta considerable desde la fiesta. Había aprendido que, a veces, hay que regatear duro para llegar a algún lado con algunas personas. Supongo que está bien. Vuelvo pronto. Dust se encogió de hombros, estiró los isquiotibiales y salió corriendo, con la esperanza de ganarse su bebida extra. Kazuma aprovechó su respiro temporal para contemplar el gremio y disfrutar de un momento de orgullo, observando la renovada atmósfera de la sala. Sin la amenaza de pasar hambre por haberse tomado una semana libre o tener un mal trabajo, los aventureros de Axel podían disfrutar mejor de su tiempo libre y planificar su futuro con la seguridad de alcanzarlo, en lugar de centrarse solo en sobrevivir al siguiente trabajo. La esperanza y la promesa que ahora flotaban en el aire hicieron que su hastiado corazón de Neet se ensanchara con solo observarla. Sinceramente, verlos con un futuro que esperar le recordó otro problema. La mayoría de los aventureros aún no tenían alojamiento permanente, sino que alquilaban habitaciones en posadas y similares. Si bien no era la peor situación, sí dificultaba las cosas para los aventureros profesionales, ya que los dejaba sin un verdadero hogar al que ir. Era parte de la razón por la que el gremio siempre estaba tan lleno. Quizás podría intentar introducir la idea de los apartamentos a ver si funcionaba. Honestamente, podría ser un negocio bastante lucrativo centralizar sus vidas bajo el techo del gremio, por así decirlo, por lo que no era como si no tuviera una razón para intentarlo. Un gruñido molesto de Luna lo sacó de sus cavilaciones, mientras la gerente se desplomaba derrotada sobre el mostrador. ¿Tan mal?, preguntó Kazuma, sabiendo que ella había estado intentando cuadrar las cuentas con todos los cambios. Si no fuera un cabrón de hierro, creo que le estaría empezando a tener simpatía a Gerald. Este mes en particular va a ser un mes difícil. Demasiado difícil, si te soy sincera. Normalmente ganamos una buena parte de nuestros ingresos mensuales con misiones rutinarias de exterminio, pero este mes no nos pagan por ellas desde que armamos ese lío. Si a eso le sumamos nuestra baja reserva de productos de comercio de monstruos, probablemente estemos en números rojos este mes, se lamentó, incapaz de guardarse su frustración. ¿No encontraste comprador para la mansión del borracho?, preguntó. El gremio había recibido una buena parte de las posesiones de Gerald cuando lo arrestaron, dado que de todos modos habían sido malversadas de sus arcas.
Dada la suma, eso incluía su relativamente pequeña mansión, al menos para los estándares de la nobleza. No hay ofertas razonables. Algunos que preguntaron intentaban ofrecernos una cantidad desorbitada, probablemente pensando que estábamos en apuros, pero sobre todo es falta de interés. Cualquiera con los fondos para algo así quiere una finca, no una casa. Axel no es precisamente la capital, ¿sabes? Aún así, quizá tenga que aceptar una de esas ofertas si no encontramos una solución pronto. No quería que los oligarcas locales las estafaran, ni pensar que el gremio era un blando ahora que había una mujer al mando, pero quizá no tuviera otra opción en ese momento. Con la cabeza apoyada en el mostrador, no podía ver la impresión, francamente inquietante, de un tiburón justo a su lado. Kazuma no podría haber pedido una mejor situación. Agradeciendo a Eris, le agradecería a Aqua por encima de su cadáver, por su suerte, con los ojos brillantes por el aroma de las ganancias, le preguntó a Luna. ¿Has oído hablar alguna vez de una pensión? Konosuba. Le llevó más tiempo del que le hubiera gustado explicarle la idea a Luna, ya que no tenía mucha experiencia con ellos. Pero al final, la premisa era relativamente simple y ella estaba encantada. Les daría a los aventureros que la desearan un hogar más permanente, a la vez que les ofrecería ingresos estables en tiempos difíciles, con una inversión mínima, dado que ya contaban con las habitaciones y los muebles, que podían trasladarse fácilmente desde las habitaciones de servicio, ahora vacías. Excluyendo la suite principal, había otras 6 suites disponibles que podían alquilar fácilmente. Incluso tenían agua corriente y todo. Tras hacer algunos cálculos, calcularon que alquilar cada habitación a 80.000 eris al mes sería más que atractivo para la mayoría de los aventureros, y además les permitiría cubrir el déficit. Para ser justos, Kazuma sugirió que ofrecieran las habitaciones en un sorteo, y que Luna se quedara con la suite principal para que actuara como la madre de la casa y los mantuviera a todos a raya. También acordaron anunciarlo todas las noches hasta el final de la semana para que todos pudieran participar y asistir al sorteo. Tras hacer un pequeño cálculo mental, Luna incluso se echó a reír triunfalmente al darse cuenta de que estos ingresos compensarían más de la mitad de las pérdidas del mes. ¿O fue una locura? Kazuma no estaba seguro de querer saber cuál. Casi una hora después, mucho antes de la 1, regresó Dust, acompañado de la mayoría de los aventureros de la lista. Bien, ya conseguía casi todos los que pediste. Los de Avoque están fuera de la ciudad buscando algo valioso y no volverán hasta dentro de una semana. ¿Todo bien? No, también necesito a tu grupo. Todos irán a una misión de exterminio conjunta. Bueno, todos ustedes, suponiendo que cierto mago haya aprendido magia nueva, terminó Kazuma, con la esperanza de intercambiar ideas con Megumin, ya que no había sabido nada de ella desde el día en que la había despachado. Que sepas que no necesito otra magia para nada. Soy una archimaga, digas lo que digas. Hizo una pausa para dar un toque dramático, y solo volvió a hablar cuando él estaba a punto de decirle que no iría. Dicho esto, seguí tu consejo al pie de la letra y aprendí algunas habilidades más. Adquirí la habilidad de activar alarmas de proximidad, crear barreras y un poco de telequinesis, presumió, obviamente orgullosa de su rápida mejora. En realidad, solo había, a regañadientes, tomado algunos puntos de explosión y comprado las habilidades útiles más baratas que pudo. Kazuma tomó su tarjeta, la revisó y frunció el ceño. ¿Entonces sigues sin poder después de una explosión? ¿Qué va? Eliminarlas una por una es mejor que nada. Si vas a ir, necesito que compres al menos más reservas de maná y te teletransportes con tus próximos niveles. Después, siéntete libre de subir explosión cuanto quieras. ¿Trato hecho? Megumin asintió con alegría, emocionada de poder finalmente mostrar el poder destructivo de su magia, solo para que rápidamente la reemplazara una pizca de vergüenza. Parecías saber mucho de nuestras costumbres. Si hago todo eso, ¿estarías dispuesta a llevarme a disparar explosiones en mis días libres? Preguntó, frotando su bastón con nerviosismo, sabiendo que no podría ir a hacerlo con tanta libertad si él no accedía. Suelo estar bastante ocupado, pero si no puedo, seguro que encuentro a alguien dispuesto a ayudar. Pero entonces debes seguir mejorando todas tus habilidades. Exigió, señalándola con el dedo, esperando que eso evitara que gastara todos sus puntos en explosión. Bien. Será mejor que aprecies la destrucción sublime que causó. Parecía que no tenía nada más que añadir, pero aún así sintió la necesidad de decir la última palabra. Soltándolo, Kazuma se giró para dirigirse a los aventureros reunidos.
Bien, en cuanto al objetivo, seguro que ya lo han adivinado, pero necesito que todos ustedes acaben con al menos 80 sapos gigantes. Sé que esto es mucho más que una misión normal, incluso para tanta gente. Así que, Oscuridad, aquí presente, protegerá a su as en la manga, Megumin. Conoce explosión y está dispuesta a usarla, así que lo que harán es atraer a tantos sapos como puedan a su alcance y luego alejarse del radio de explosión para que pueda convertirlos en un cráter humeante. Los primeros 80 son el objetivo principal, pero dado lo descontrolados que están esos canallas, habrá una bonificación por cada uno que maten. Como es una misión conjunta, uniré sus cartas para compartir experiencia, pero si me entero de que alguno de ustedes se está descuidando, se descontará de su reducción de sueldo. Megumin parecía a punto de quejarse, con la firme intención de acumular experiencia gracias a su explosión, pero la fulminó con la mirada de Kazuma. Aún es temprano, así que espero que esto esté listo antes del anochecer. Buena suerte, feliz cacería y, por el amor de Eris, no se dejen comer por sapos gigantes, sería vergonzoso. Tras las fiestas, Kazuma se desplomó en su asiento detrás del mostrador. Como y Kineet, había tratado con más gente en las últimas semanas que en todo un año de su vida anterior, y la situación solo había empeorado con la marcha de Luna como la cara visible del gremio. Disfrutó de sus primeros días trabajando en el inventario y demás, pero tanta socialización era agotadora. La mayoría no eran tan malos, pero luego había casos problemáticos como el de Megumin, o peores, sin embargo, sus pensamientos se interrumpen bruscamente cuando unas manos le cubren la cara y le cubren los ojos. Oye, Kazuma, ¿adivina quién? Dijo la voz juguetona de Aqua, dibujando una sonrisa en su rostro. Odiaba admitirlo, pero su energía infantil solía alegrarle el día y romper la monotonía. Puede que estuviera increíblemente enojado con ella por su primera interacción, pero la verdad es que le había cogido cariño en los últimos 2 meses. Claro, podía volverlo loco cuando le apetecía ser perezosa, así que quizá le estaba empezando a caer bien como un hongo en un árbol muerto, pero al parecer su ética de trabajo había empezado a contagiarse. Honestamente, solo resaltaba el hecho de que su actitud de mierda había sido lo único que le impedía estar fuera de su alcance. Sí, soy Kazuma. ¿Luna? ¿Creía que ibas a comprar cerveza para el salón? Preguntó con cara seria, haciéndose el tonto un rato para molestarla. Aqua hinchó las mejillas, pellizcándole ligeramente las suyas ante su provocación. Malvado. ¿Sabías que era yo, verdad? Preguntó, apartando las manos antes de subirse de un salto y sentarse en el mostrador frente a él. Tuvo que apartar la mirada rápidamente para evitar un espectáculo gratuito. Se le encendió la cara por el destello casi inmediato. Sí, sabía que eras tú. Todo parece ir bien en la enfermería, ¿no? Preguntó, curioso por saber por qué no atendía a los pacientes. Con un suspiro de frustración, asiente y retira la mano. ¿Sí? Qué aburrido fue hoy. Lo peor que he tenido que afrontar fue una conmoción cerebral causada en un accidente de entrenamiento. Con las precauciones que tomaron Luna y tú, no ha habido heridas graves. Si no fuera tan bueno, probablemente me quejaría. Bueno, si tienes tanto tiempo libre, ¿has pensado en lo que te sugiero para tus seguidores? Preguntó, queriendo ver si ella siquiera recordaba haber mencionado que intentaba que fueran mejores. Bueno, un poco. Pero es que no puedo hacer nada mientras estoy atrapada aquí abajo. Protestó, con un leve quejido en la voz. Ni siquiera puedo hacer milagros estando atrapada contigo, ahora que lo pienso. Mis pobres seguidores deben estar entrando en pánico. Sus ojos estaban abiertos de preocupación, mientras se sentaba erguida y se mordía el pulgar, mirando al vacío y empezando a temblar al pobre Kazuma, al darse cuenta del caos potencial que su mezquindad podría haber desatado. Aqua. Relájate. Respira. Si aún no sabemos nada, hay que solucionarlo. Mira, eres arciprestisa y diosa, ¿verdad? Intenta hablar con Eris o con alguien, para entender qué está pasando. Parecía respetarte lo suficiente como para ayudarte. Rayos, incluso puedes pedirle consejos. Y ya que estás, puedes disculparte por decirles a tus seguidores que es una diosa malvada. En serio, no entiendo cuál es tu problema con ella, pero eso no está bien. Hasta yo puedo ver desde aquí que estás celosa de que tenga más seguidores que tú y sea la religión oficial. Aqua parecía haber sido impactada por esos últimos comentarios, aturdida en silencio por un momento, antes de casi hincharse físicamente de indignación. Yo. Tú y Kineet. ¿Qué sabes tú de ser un dios?
Nuestra divinidad está directamente ligada al fervor y número de nuestros seguidores. ¿Y qué si me molesta un poco que mi subordinado tenga más seguidores? ¿No es justo que yo tenga más, cuando he existido durante siglos más? ¿Y qué si la única razón por la que puedo aferrarme a lo que me queda de mi poder divino es porque mis seguidores son unos malditos fanáticos? ¿Qué podrías saber tú de ser una diosa inútil y fallecida? Su rabia y frustración crecieron hasta llegar a un clímax, culminando en que prácticamente le gritara sus frustraciones, haciendo que la gente girara las cabezas y silenciando la sala. Mientras gritaba, se le quebró la voz y las lágrimas comenzaron a escapar de sus ojos, hasta que se atragantó y empezó a llorar a gritos. No eran las lágrimas infantiles de una niña a la que se le había negado su vicio favorito, sino algo que se le arrancó de lo más profundo del corazón, una fuente de dolor de la que los presentes se sintieron culpables de participar. Como diosa del agua, semejante despliegue emocional no se limitaba a ella. Las jarras, una vez vacías, comenzaron a llenarse, y el agua salada brotó de su interior. Tuberías y canaletas comenzaron a reventar y a gotear, su contenido goteando, mientras nubes bajas, pesadas y grises se acumulaban sobre sus cabezas a una velocidad alarmante. Alrededor de la sala del gremio, las tejas y los paneles de madera de las paredes se deformaron y crujieron, goteando agua en finos riachuelos, mientras pinturas, carteles, tallas y representaciones de todo tipo parecían llorar de compasión. Ninguno de los efectos fue tan dramático como para llamar la atención de inmediato, pero muchos miembros del personal se encontrarían más tarde maldiciendo, preguntándose de dónde había salido de repente tanto daño causado por el agua, para que tuvieran que limpiarlo. Kazuma se puso de pie al instante, abrazando a la angustiada chica y frotando su espalda con pequeños círculos mientras ella se desahogaba. No supo cuánto tiempo la sostuvo, fulminando con la mirada a cualquiera lo suficientemente estúpido como para intentar molestarlos mientras lloraba. Sin embargo, finalmente apareció Luna, en todo su cariño y familiar esplendor, evaluando la situación al instante y haciéndole señas para que se la llevara por ahora. El Kazuma de antes podría haber luchado, pero el Kazuma que había pasado semanas sufriendo la indolencia de Feldar no tuvo tantos problemas, recogiendo su cuerpo acurrucado y vulnerable en brazos. Al llevarla a su habitación compartida, Aqua estaba prácticamente agotada cuando llegaron allí, solo lágrimas errantes y algún sollozo ocasional que se le escapaba mientras se aferraba a su camisa empapada, buscando consuelo en el mismo hombre que había destruido su ego con tanta alegría. Abrió la puerta con el pie, una necesidad con una diosa llorosa en la mano, la hizo entrar, la recostó en la cama y se sentó a su lado, tomándole la mano. Permanecieron en silencio durante lo que parecieron horas, hasta que Kazuma finalmente rompió el silencio. No tenía ni idea de que esto fuera tan importante para ti. Sinceramente, pensé que era solo orgullo, o algo así. Aqua volvió a sorber por la nariz, negando con la cabeza. No. Cuando una diosa deja de tener seguidores, ocurren dos cosas. O nos volvemos mortales y morimos como tú, o simplemente dejamos de existir. Les ha pasado a muchos de mis superiores a lo largo de los años. Eris, ella lo sabe, pero aún no lo ha visto. Es parte de la razón por la que la he mantenido a distancia a pesar de ser las más cercanas en edad e incluso donde nos veneran, me preocupa que algún día, ella sea la única diosa que quede aquí y yo, me haya ido. Dejó que el silencio volviera a la habitación, apoyando la cabeza en el pecho de Kazuma. Sin embargo, el lento y rítmico latido de su corazón la hizo dormir rápidamente, con los ojos entrecerrados mientras él la abrazaba. Tras dejarla en la cama, en cuanto empezó a roncar levemente, Kazuma se bajó rápidamente y se arrodilló junto a ella, juntando las manos. Nunca había sido religioso, pero tras haber conocido a deidades físicas, el agnosticismo de repente le parecía una tontería. Además, ¿a quién más acudirías cuando necesitabas ayuda para un problema de proporciones gigantescas? En voz baja para no despertar a Aqua, susurró su oración, con las manos tan apretadas que se le clavaban las uñas en el dorso, rogando ser escuchado. Eris, por favor, escúchame. Sé que nunca he pisado tu templo, pero yo, Aqua, necesita tu ayuda. No sé qué has oído, pero está aterrorizada ahora mismo y no sé cómo ayudarla. Por favor, te necesita. Por favor, ayuda a nuestra ruidosa, exuberante, odiosa, pero adorable diosa. Suspiró, sin saber muy bien cómo terminar su súplica al cielo. Sin embargo, antes de que pudiera levantarse, alguien llamó suavemente a la puerta. Ni hablar.
Se incorporó, caminando de puntillas hacia la puerta y dudó un momento antes de abrirla, solo para ser recibido por la misma diosa a la que había estado rezando, cubierta lo mejor posible con una capa con capucha. Déjame entrar antes de que me vean. Siseó, deslizándose junto a él para entrar, lanzando una mirada nerviosa al pasillo vacío. Cerrando la puerta con llave tras ellos, Kazuma la siguió mientras se quitaba la capa. La tela se desvaneció al caer al suelo. Arrastró una silla del escritorio hasta la cama, se sentó y se arregló ligeramente antes de hacerle una seña a Kazuma. ¿Es esto algo habitual para ti? Susurró, sorprendido. Senpai es un caso especial. ¿Podrías ser tan amable de despertarla? Respondió, deseando que una mano más familiar la hiciera. Kazuma asintió, tragando saliva y sentándose junto a la cabeza de Aqua antes de sacudirle el hombro suavemente. Aqua, despierta, tienes visita. Le tomó unos instantes, pero pronto, la diosa, emocionalmente agotada, recobró la consciencia, frotándose los ojos. Bostezando profundamente, se incorporó, tardando un par de segundos en darse cuenta de quién había venido de visita. Se le llenaron los ojos de lágrimas y se quedó sin aliento antes de poder decir nada. Entonces se abalanzó sobre su compañera, llorando a mares otra vez. Konosuba. Las dos diosas habían llorado, se habían disculpado y hablado hasta bien entrada la noche. Necesitaban tiempo para ponerse al día y disculparse. Eris se negó rotundamente a aceptar la disculpa sollozante de Aqua por sus acciones, pues comprendía perfectamente su postura y la consideraba tan insensata como bien intencionada. En cambio, le pidió a su senpai que dejara de subestimarla. Puede que fuera más joven, pero no por más de unos siglos. No necesitas protegerme de la realidad, insistió. No soy una niña mortal a la que tengas que proteger del mundo, y me ofende un poco que pensaras que lo era. No me digas que creías que me parecería bien que desaparecieras o murieras solo porque me trataste con indiferencia. ¿O que simplemente lo aceptaría? Yo tampoco quiero que vayas a ningún lado, senpai. La joven diosa aceptó con gusto la disculpa de Aqua, junto con su oferta, aunque la expresó de forma mucho más parecida a algo que haría, con o sin la aprobación de Aqua, de ayudar a que su superior se mantuviera en el mundo de los vivos. Eris le aseguró que no corría peligro inmediato. Después de todo, con lo fervientes, casi fanáticos, que eran sus seguidores, no había peligro de que la abandonaran repentinamente. Supongo que tienes razón, pero, quiero decir, estoy atrapado aquí, sin poder responder a las oraciones ni nada parecido. Si tu dios se callara de repente, pondría a prueba la fe incluso del mortal más fuerte, ¿verdad? En realidad, no tienes que preocuparte demasiado por eso. Verás, yo, te cuidé mientras estabas fuera. Perdón si me excedí, pero pensé que te preocuparía algo así que, espera, ¿lo has hecho? Aqua se quedó boquiabierta. Pero creen, Eris, Dios mío. Eres demasiado buena para tu propio bien, ¿lo sabes? Suspiró y volvió a abrazar a su joven, sintiendo que se le quitaba un peso de encima. Te debo una. Eres mi salvación, literalmente. Aún no se han dado cuenta de que eres tú. Eris negó con la cabeza, con un aire de disculpa. No, he mantenido la mayoría de las cosas a la ligera. Alguna bendición aquí y allá, ese tipo de cosas. De hecho, es un poco raro, es increíble lo fácil que es convencerlos de que cualquier intervención divina es tuya, tendré que quitarles esa mala costumbre cuando vuelva al cielo, suspiró Aqua. De hecho, tendré que cambiar bastante, esto requerirá al menos una revelación divina. En eso, Kazuma y Eris estuvieron de acuerdo, con mayor y menor entusiasmo respectivamente. Además, la imagen del culto de Axis mejoraría enormemente si no se enfrentaran abiertamente con la religión dominante del reino. Su evangelismo agresivo y su desprecio por todas las demás religiones tampoco ayudaban mucho. Convencida de que no iría a ninguna parte durante al menos unas cuantas vidas mortales, Aqua parecía respirar con más tranquilidad, convencida ahora de que tenía tiempo para cambiar de estrategia y una amiga que la respaldara. Eris incluso había tenido la amabilidad de ofrecerse a charlar semanalmente con Aqua para ponerse al día y asegurarse de que todo marchaba bien. No sería como si Aqua estuviera en el cielo, pero bastaría para que sus seguidores no la extrañaran tanto, y para que ella no extrañara a quien debería haber sido su mejor amiga durante todo este tiempo. Konosuba. En la iglesia principal de Arcanletía, hogar y sede del culto de Axis, el sacerdote principal despertó sobresaltado de su sueño intranquilo. Las visiones que había tenido ya se desvanecían, pero estaba seguro de que la gran diosa le había enviado un presagio funesto.
Buscando a tientas una vela en la oscuridad, encontró rápidamente papel y pluma para escribir los fragmentos del sueño profético que recordaba. Estaba seguro de que involucraba a la odiada y malvada diosa de la fortuna caprichosa. Escribió febrilmente, garabateando página tras página, revisando el registro una y otra vez mientras intentaba comprenderlo todo. La luz del amanecer lo encontró despatarrado en su escritorio, rodeado por los restos de una noche de locura, desplomado por puro agotamiento, entre delirios de pesadillas aladas, monedas rodando con innumerables caras siempre cambiantes, una oscura vorágine que arrastraba almas a su perdición, y otras cosas y rostros más extraños. Al despertar en la enfermería, rodeado por las nerviosas figuras de sus sumos sacerdotes y discípulos, apenas recordaba lo sucedido, como si fuera obra de otra persona, algo de lo que se había enterado solo después. Nadie entendía sus escritos y, por orden suya, fueron rápidamente sellados para ser examinados solo por las almas más firmes de la fe, para que no los llevara a la corrupción y la condenación. Solo estaba seguro de que había sido la voluntad de la diosa y de que a los verdaderos fieles les aguardaban tiempos oscuros. Capítulo 9. Al día siguiente, Kazuma dejó que Aqua durmiera hasta tarde, decisión que Luna aceptó sin más. Eso dejó a un exhausto Kazuma lidiando solo con una Megumin demasiado enérgica que daba saltos delante del mostrador. Oye, Kazuma. Sí, soy Kazuma, respondió soñoliento, con un gran bostezo. Ver a la maga emocionada habría sido más atractivo si hubiera tenido algo que animara sus saltos. Dios, ¿cuánto tiempo? Kazuma, ¿viste cuántos sapos matamos ayer? Yo mismo hice explotar a 70 y los demás acabaron con otros 30 después de que mi explosión atrajera más. Incluso subí de nivel lo suficiente como para usar la teletransportación, tal como me dijiste. La pequeña archimaga estaba prácticamente rebosante de emoción, claramente feliz con su desempeño, tanto que había olvidado por completo su acto habitual. El hecho de haber tenido a todo un público para disfrutar de la grandeza de su poder destructivo la hacía aún mejor. Eso y el hecho de que ahora tenía un compañero de explosión en Kazuma, ya que cumplía con su parte del trato. Bueno, lo entiendo, buen trabajo. Entiendo que quieres que te acompañe a verte lanzar explosión. Bostezó de nuevo, tapándose la boca justo a tiempo. Lo siento, me quedé hasta tarde con Aqua. Al ver su expresión ligeramente escandalizada, se inclinó sobre el mostrador y le dio un golpecito en la frente. Estaba asustada por cosas, tonta. Ya está bien, pero básicamente tardó hasta que salió el sol. Iré contigo después de mi turno, ¿de acuerdo? Aunque probablemente seamos 3. Si Aqua quiere venir, no voy a decirle que no. Megumin hizo un leve puchero. Esperaba pasar un rato a solas con su nueva rival archienemigo amiga. Aún así, mientras esa archisacerdotisa con pinta de mandona también pudiera presenciar la gloria de explosión, el día estaba equilibrado. Levantó el pulgar en señal de aprobación y asintió. Con el plan elaborado, Kazuma no perdió tiempo en revisar su pila de misiones, a ver si había alguna disponible. El viejo castillo estaba un poco apartado y estaba demasiado cansado para caminar tanto hoy. ¿Quieres volar, Lun? Mira, hay algunos edificios abandonados cerca de una parte destruida de la muralla que rodea a Axel. Si crees que puedes controlar tu hechizo, podemos hacer que completes una misión y elimines tu explosión al mismo tiempo. Mejor matar 2 pájaros de un tiro, por muy sombría que fuera la imagen. Megumin abrió la boca para desgarrarlo, ofendida ante la sola idea de controlar una explosión. Si le escupía en la cara a su propósito. Entonces, lo comprendió. Esta era su forma de ponerla a prueba. Claramente, intentaba ampliar las ideas que le había impartido al principio, cuando le explicó la inusual necesidad de ejemplos precisos de poder destructivo puro. Qué generoso de su parte darle la oportunidad de demostrar cómo podía controlar su poder. Sonriendo como un gato de Cheshire, asintió con una risita, apreciando su astucia. Perfecto. Nos iremos justo antes de cenar, para que podamos darnos un festín después y reponer fuerzas. De todas formas, tendrás que sentarte después de ver mi obra maestra. Kazuma solo asintió, deseando, no por primera vez, que este mundo tuviera bebidas energéticas. A estas alturas, mataría por una tienda de barrio. Aqua, por suerte, llegó a tiempo para darle la inyección de energía que necesitaba. La depresión de la noche anterior parecía haber desaparecido sin dejar rastro mientras lo agarraba por la espalda y lo rodeaba con los brazos. Kazuma. Gracias por lo de anoche, de verdad lo necesitaba. Exclamó, bajando la voz hasta convertirse en un murmullo reconfortante, antes de darle un casto beso en la mejilla, para vergüenza de ambos.
El salto de Aqua dejó sus pies colgando apenas del suelo, así que Kazuma se agachó un poco, contento de que fuera lo suficientemente ligera como para no estrangularlo. Oye, alguien tenía que hacerlo, señaló tímidamente. ¿Qué clase de hombre dejaría sola a una chica guapa después de que empezara a llorar así? Se giró para mirarla y ambos se encontraron mirándose a los ojos por un instante. Nada había cambiado realmente entre ellos, pero de alguna manera, ahora que ambos se veían en su momento más vulnerable, uno enfrentándose a la muerte y el otro recién fallecido, se sentía diferente. Ninguno pudo sostener la mirada del otro por mucho tiempo y apartaron la mirada rápidamente, sonrojados. Megumin, por supuesto, había observado todo con expresión de disgusto. ¿Cómo se atrevía su archienemigo a distraerse con ella allí mismo? Ejem. Ah, la supuesta archisacerdotisa sanadora, Aqua. Fu. Kazuma me acaba de informar que podrías unirte a nosotros más tarde para presenciar la gloriosa potencia de mi explosión. Estaba orgullosa de eso. Incluso se había tomado la molestia de buscar potencia en el diccionario. ¿Eh? ¿Explosión? Preguntó Aqua, mirando a Kazuma para ver quién hablaba. Atrapó la punta del sombrero del pequeño mago, la siguió y la lanzó hacia él, confundida. Con un suspiro de resignación, asintió y explicó por Aqua. Sí, me convencieron para ir con ella cuando no tenía una misión para verla lanzar explosión. No lo entiendo bien, pero me pareció una buena compensación por tener un botón de borrar generalizado para el gremio. Aqua asintió lentamente, comprendiendo algo en su rostro antes de tocarse los labios, pensativa. Oye. Ya sé, ¿por qué no traigo algo de comer y hacemos un picnic? Puede usar su hechizo y podemos comer donde quiera. Los ojos de Megumin se iluminaron, intrigada por la idea. Nunca se le había ocurrido disfrutar aún más de la destrucción que había causado, y cenar con delicadeza entre los escombros tenía un cierto atractivo irónico que no podía negar. Suena divertidísimo. ¿Puedo ayudar a empacar la comida? Preguntó Megumin, volviendo a ponerse de pie con un brinco de emoción. Claro. De todas formas, necesito comprar algunas cosas básicas para un picnic. Regresamos en un rato, Kazuma, ¿de acuerdo? Añadió Aqua, dándole al chico un rápido abrazo con un solo brazo antes de salir corriendo, agarrando la mano de Megumin. Konosuba. Dejando a un Kazuma desesperado y silencioso trabajando, Aqua y Megumin fueron de compras para preparar el almuerzo. Como aún estaba pagando la destrucción que había causado en ese pueblo, Aqua gastaba un poco menos de dinero, pero al reducir su consumo de alcohol y acumular las propinas que ocasionalmente recibía de los aventureros agradecidos por conservar ambos brazos, tenía suficiente para darse un capricho. Tras comprar una manta, una cesta y los comestibles necesarios, Aqua arrastró a Megumin a una tienda de ropa que llevaba tiempo queriendo visitar. Si bien su ropa divina era, por supuesto, muy superior a cualquier otra disponible, de vez en cuando alguna chica sentía la necesidad de algo diferente. Distinguir entre ropa de trabajo y ropa de relax también sería agradable para no sentirse siempre a contrarreloj. Con el otoño acercándose rápidamente a Axel, la temperatura amenazaba con caer como una piedra cualquier día y Aqua comenzaba a sentirlo con lo expuesta que estaba su ropa. Con el inminente invierno en mente, comenzó con un par de pantalones abrigados que hace solo un mes ni siquiera se habría dignado a tocar su piel. Tal como estaban las cosas, los agarró al verlos en oferta por el extraño color. Un tono rosa oscuro y ligeramente irregular. El teñido había salido mal, pero a ella le recordaba a una versión apagada del tie-dye. Al ver un suéter largo de punto grueso, se dio cuenta de que había encontrado su ropa de trabajo perfecta. Solo tendría que ver si tenía el suéter blanco para que combinara mejor con los pantalones y quizás encontrar una pequeña cofia de enfermera para sujetarse el cabello. El sentido de la moda, al parecer, no era uno de los muchos dominios que estaban bajo su jurisdicción divina. Además de eso, también agarró un suéter verde guisante para Kazuma y otro conjunto de pantalones y camisas para el día a día. Que pudiera usar siempre la misma ropa autolimpiable y autorreparable no significaba que no quisiera cambiarla de vez en cuando. Sobre todo por cómo las miradas de algunos de los aventureros más sórdidos tendían a vagar. Cuanto más se veía obligada a soportar el territorio desconocido de una salida de chicas, más incómoda se sentía Megumin. No era solo el estrés de estar en público y comportarse con normalidad. Algo la atormentaba y no sabía cómo abordar el tema. Al final, desistió de intentar expresarlo apropiadamente y simplemente preguntó. «Oye, Aqua, ¿Kazuma sale con alguien?» murmuró. La pequeña maga fingió indiferencia e incapaz de mirar a la diosa a los ojos.
Aqua se tensó bruscamente ante la pregunta, con un nudo en el estómago. Supuestamente era la novia de Kazuma, una fachada útil para mantener bajos los gastos. Dicho esto, dormían en la misma cama y cada día estaban más unidos. Además, sin darse cuenta, cada día lo consideraba menos una farsa. Aqua no podía negarlo. No quería que fuera una tapadera, quería que fuera real. Con la nueva confianza de Kazuma en su trabajo y lo ocupado que estaba, ni siquiera sabía por dónde empezar a intentar arreglar la impresión que le había causado. Solo podía agradecer a su buena estrella poder hablar con Eris de nuevo. Quizás se le ocurrieran algunas ideas la próxima vez que se vieran. Con lo popular que era, su amiga debía de tener más experiencia en ese campo que ella, por mucho que Aqua fingiera que necesitaba defenderse de los pretendientes a palos. Por ahora, sin embargo, tenía que mentirle a su nueva amiga. Al fin y al cabo, necesitaba guardar las apariencias, ¿no? Que decirlo le hiciera sonrojar como a una recién casada era solo un beneficio adicional. De hecho, somos pareja, Megumin. Incluso compartimos habitación en el gremio. La timidez de Megumin dio paso rápidamente a la derrota y la resignación. Puede que no tuviera experiencia en estos asuntos, pero por un instante, su corazón infantil creyó que también podría haber encontrado a alguien digno en su némesis. A pesar de sus inicios difíciles, ese hombre aún conservaba algo intrigante. Oh, suspiró, con el rostro algo decaído. Bueno, ambos tienen mucha suerte de tenerse el uno al otro. Gracias, Megumin, dijo Aqua con una sonrisa, dándole una palmadita compasiva en la cabeza a la pequeña. Incluso una necia como ella podía darse cuenta de cuando alguien acababa de romperse el corazón. Lo siento. Pero bueno, no es que vaya a ser de las que te dicen que no puedes hablar con él ni nada. Konosuba. Para cuando regresaron, Kazuma se disponía a terminar su jornada en el escritorio. Señor, mire este aviso de recompensa. ¿Dice 6 viales de esencia de Slime? ¿Dice 5? ¿Quizás 8? No, dice 7 y ni una gota menos. Casi solo cuenta en herraduras y granadas de mano. Ahora, fuera. Lanzó una mirada desesperada al cielo mientras el aventurero fingido se escabullía, preguntándose qué demonios era una granada de mano y murmurando sobre empleados de gremio tacaños. La mirada de Kazuma se posó en las chicas y esbozó una sonrisa de alivio. Perfecto momento. ¿Todo salió bien? Oh, Megumin, por cierto, olvidaste cobrar tu paga por la misión de exterminio. Metió la mano bajo el mostrador y le lanzó una enorme bolsa de monedas a la maga, casi tirándola al suelo. ¿Estabas tan emocionada con tus niveles que lo olvidaste? Bromeó, sin darse cuenta de lo cerca que estaba de la verdad. Megumin se aclaró la garganta, ignorando la pregunta antes de señalar a Aqua. Hemos conseguido todo lo necesario para las festividades de esta noche. Te invito a que te apresures a ponerte ropa más apropiada para esta salida. Prepárate rápido para que podamos irnos. ¿Qué tan difícil es decirlo? Preguntó retóricamente, empezando a comprender que esta chica no tenía un botón de apagado. Kazuma tardó unos minutos más en terminar, dándole a Aqua tiempo suficiente para ponerse la ropa nueva mientras guardaba el resto de sus pertenencias. Cuando regresó, casi se le cayó la mandíbula al verla con algo distinto a su pijama o ropa habitual. Había optado por un suéter verde azulado ligeramente escotado y una falda azul oscuro hasta la rodilla sobre unas medias marrón oscuro. La ropa era una cosa, pero lo que realmente marcó la diferencia fue que se cambió el accesorio del pelo para que no estuviera atado por encima de la cabeza en un bucle, sino que le cayera en cascada sobre el hombro en una sencilla coleta. Los cambios no fueron precisamente grandes, pero parecían darle un aire más maduro. Se le secó la boca, sin darse cuenta de que podía verse tan diferente. Tardó unos instantes, pero finalmente se aclaró la garganta intentando disimular su rubor. Voy a cambiarme entonces. Escapó rápidamente, sin darse cuenta de que Megumin le había hecho un gesto de aprobación a Aqua por su reacción, lo que hizo que la diosa también se enfureciera. Al llegar a su habitación, Kazuma se sorprendió al encontrar ropa tendida sobre la cama. No era nada elegante, solo una sencilla túnica color canela y unos pantalones marrón oxidado, pero era la primera ropa nueva que realmente era suya desde que había llegado. También había un par de botas nuevas y bonitas a los pies de la cama, lo cual era lo mejor, ya que sus zapatillas estaban a punto de acabarse. Solo tenía que dejar de lado la leve preocupación de cómo Aqua había conseguido encontrarlas de su talla exacta. Se lo puso todo y bajó corriendo las escaleras para que los tres salieran. El cambio de apariencia de Aqua lo llenó de energía. El rostro de Aqua se iluminó cuando él se reunió con ellos, visiblemente feliz por cómo le quedaba la ropa.
Tenía una estimación bastante precisa de sus medidas después de pasar tanto tiempo abrazado a él por la noche, pero fue bueno ver que sus suposiciones no estaban tan lejos de la realidad. Decidida a actuar como una novia fiel, le entregó la cesta de picnic y enlazó su brazo con uno de los suyos, sujetando la manta con el otro. ¿Lista para irnos, Cassie? Preguntó, tanteando el terreno y la sensación del apodo. Le parecía bien, pero no del todo. Tendría que trabajarlo más. ¿Cassie? Preguntó con una sonrisa de suficiencia, pues ya tenía una idea de lo que hacía. Al fin y al cabo, estaban destinados a ser pareja, así que era de esperar que le pusieran apodos. El único problema era que no tenía un apodo listo para responder, lo que lo dejaba con cara de tomate. Consideró Delfín por un momento, antes de sentir náuseas por lo empalagoso que sonaba. Aunque tenía razón en general sobre sus intenciones, Kazuma pasó por alto el mensaje principal dirigido a las chicas que lo observaban. Aqua estaba haciendo alarde de su pretensión, y la pregunta de Megumin la había desconcertado más de lo que quería admitir. Sonrió radiante, abrazándolo con más fuerza. Megumin tenía su misión, vean la excusa para el Kaboom. En sus manos, guiándolos con orgullo por la ciudad, mientras Aqua disfrutaba del momento. Probablemente solo pasarían una hora disfrutando de su picnic antes de que oscureciera, pero aún así sería divertido. Pero no le importaba, porque iba a pasar tiempo con su Kazuma y su nuevo futuro amigo. Así es, su Kazuma. Era una diosa, maldita sea, se le permitía ser un poco egoísta de vez en cuando. Aqua había olvidado sinceramente lo que se sentía tener amigos de verdad. Como diosa, normalmente no tenía con quién hablar, salvo con Eris o alguna pobre alma que acababa de morir, y Eris, hasta hacía poco, solo le había provocado ataques de celos y resentimiento. Los humanos con los que solo podías sentarte unos minutos, mientras tanto, tampoco eran precisamente la mejor compañía. Kazuma había empezado como un nombre más en el libro de la vida que había leído, no más interesante que ver una hormiga trepando por una piedra. Una diversión momentánea, pero nada más en una vida eterna. Pero ahora, gracias a su acto egoísta e irreflexivo de puro, y ligeramente justificado, despecho, había sido rebajada a su nivel y comenzaba a recordar que los humanos eran más que palabras en una página. Eran personas, con una profundidad y una amplitud mayores que las que incluso los libros más milagrosos podrían mostrarle. Incluso si toda su profundidad hasta ahora consistía en trabajar duro y ser su amigo, ignorando los intermitentes letreros de neón que ella le ofrecía. A este ritmo, tal vez tenga que recurrir al coqueteo usando señales de humo. El barrio ruinoso estaba tan desprovisto de vida como la misión lo había descrito. Incluso los ocupantes más testarudos y los roedores más indomables habían hecho las maletas y se habían marchado a pastos más verdes. Toda una extensión del muro se desmoronaba, la argamasa se pudría entre las piedras y, evidentemente, necesitaba reparaciones desde hacía tiempo, mientras que los 5 edificios más cercanos a la sección habían sido parcialmente destruidos por los escombros y el abandono. A Aqua, poco le importó. Vio un buen sitio y, con alegría, extendió la manta, haciendo señas a los demás para que se sentaran. Vamos a instalarnos y luego Megumin podrá divertirse. Pondré una barrera para que no estropee el picnic. Megumin estuvo a punto de resistirse, pero su estómago la detuvo antes de que pudiera, gruñendo con fuerza, desafiante. Tampoco había almorzado aún, pues había salido con Aqua, así que estaba un poco muerta de hambre. Muy bien. Incluso los fuegos de la destrucción deben ser alimentados de vez en cuando, para que ardan con más fuerza. ¿Podrías darme algunas de las galletas que compramos? Las pequeñas con forma de estrella y azúcar. Honestamente, ninguno de ellos podría estar más feliz con la comida ligera, incluso si la brisa era un poco fría. Aqua aprovechó la oportunidad para acurrucarse más cerca de Kazuma, argumentando que intentaba entrar en calor, mientras Megumin temblaba y sollozaba estoicamente, combatiendo el frío con té caliente. Finalmente, llegó la hora del evento principal. Megumin dio un paso adelante con valentía, la barrera recién erigida de Aqua a escasos centímetros de ella. Ya había usado la mayor parte del cántico que estaba a punto de usar, pero alguien lo había detenido la última vez, así que sintió la necesidad de dejar que brillara por completo ahora. Oscuridad más negra que el negro y más oscura que la oscuridad, te suplico, combínate con mi carmesí profundo. Las runas se reavivaron y sintió la creciente expectación mientras el orbe de su bastón comenzaba a brillar con un poder siniestro. Llega la hora del despertar. La justicia, caída sobre el límite infalible, aparece ahora como una distorsión intangible. Deseo para mi torrente de poder una fuerza destructiva.
Una fuerza destructiva sin igual. Reduce toda la creación a cenizas y surge del abismo. Explosión. Las espirales de magia oscura como la tinta que se habían acumulado durante su conjuro se encendieron como un río de estrellas, brillantes y cegadoras, una mecha quemándose hasta un punto singular donde la luz misma se distorsionó bajo el peso de la hechicería acumulada. La detonación resultante fue tan sublime como siempre, consumiendo todo lo que tocaba y arrasando tierra y mampostería, dejando solo piedra brillante y ceniza. Nunca antes había tenido la oportunidad de observar su trabajo desde tan cerca como la barrera de Aqua le permitía, y fue hermoso. Tampoco fue tan controlado como le había prometido a Kazuma. Un caos absoluto consumió la barriada, la muralla y casi 3 metros más de mampostería en perfecto estado, completamente arrasados por la devastación a ambos lados de la zona objetivo, junto con campos, huertos y dependencias al otro lado de la muralla, no solo quemados o arrasados por el calor y la fuerza de la explosión, sino aplastados y marcados por la caída de escombros del tamaño de piedras de catapulta. Fue, para ser sinceros, un completo pandemonio, con gritos de pánico y alarmas que se oían desde la ciudad misma, incluso en las afueras. Megumin, ¿qué demonios fue eso? Gritó Kazuma, arrancándose el sombrero de la cabeza mientras sus rodillas temblorosas apenas la sostenían. Había invertido algunos puntos en maná, pero no lo suficiente para estar al máximo de su fuerza después de gastarlo todo. Además, ¿quién no se sentiría un poco afectado tras presenciar semejante espectáculo? Creí que habías dicho que podías controlarlo. No dije tal cosa. Asumiste que podía, respondió ella, sin avergonzarse de su fechoría y claramente más orgullosa que cualquier otra cosa, a juzgar por su sonrisa. El último nervio de Kazuma se quebró casi audiblemente y procedió a abofetearla repetidamente con su estúpido sombrero, torciendo su parche en el proceso. Espera. ¿Tienes 2 ojos? Exclamó con voz ahogada, mientras Megumin gritaba e intentaba cubrirse. ¿Qué demonios? Con razón tienes tan mala puntería. Nunca has oído hablar de la percepción de profundidad. Lo necesito para suprimir mi poder desenfrenado, no sea que arruine a otros. Intentó replicar, pero el efecto se vio algo atenuado por su puchero infantil ante su reprimenda. El hecho de que quitárselo no le hubiera devuelto la energía en absoluto también demostraba lo mucho que había mentido. Estúpida, descuidada, psicótica, superpoderosa y maldita Chun-Li. ¿Tienes idea del daño que acabas de causar? ¿Vas a trabajar para pagarle al gremio por esto durante la próxima década? ¡Oh por Dios, borraré explosión de tu tarjeta! Amenazó, intentando atravesar su capa para cumplir su promesa en ese mismo instante. Kazuma, ¿no crees que estás siendo un poco duro con ella? Es solo una niña y todos los niños cometen errores, ¿verdad? Preguntó Aqua, intentando calmar un poco al oficinista. El desafortunado problema para todos los involucrados era que Kazuma llevaba varias semanas reprimiendo su estrés sin salida para sus frustraciones. El mecanismo de defensa de los empleados de tiendas en todas partes. Las causas típicas de su ansiedad no eran objetivos aceptables, al estar compuesta por clientes con los que necesitaba quedar bien, y la mayoría de los aventureros con los que de otro modo desahogaría su ira no habían sido más que serviciales para no atraer la ira del tipo que firmaba sus cheques. Por desgracia, Aqua solo había puesto en la mira de un Kazuma al que le importaba un bledo y con un cinturón lleno de munición para lanzar a cualquiera que se cruzara en su camino. No quiero ni oírlo de ti, Bakua. Este picnic fue idea tuya. ¿Por qué no me avisaste de que explosión era tan malditamente grande? Creía que sabías de toda esta porquería con todo tu conocimiento divino y demás. Además, si no fuera por ti, ni siquiera estaría en esta situación. Estaría bebiendo batidos de chocolate sin parar en el más allá. ¿Y por qué compraste cosas para el picnic cuando todavía estamos hasta las cejas de deudas? Ese es un problema que causaste tú, por cierto, porque tu inútil no pudo ni con unos cuantos zombies diminutos, cuando toda tu clase es su contra. Si hubiera estado más lúcido, Kazuma probablemente habría admitido que estaba yendo un poco, bueno, demasiado lejos, pero en ese momento, le costaba recordar que en realidad no estaba enfadado con ella. Solo era una persona conveniente con la que desahogarse. Desafortunadamente, Aqua no estaba dispuesta a aceptar eso. Oh, ¿quieres hablar de más, pequeño virgencito? Ven aquí para que te retuerza el cuello, ingrato. Aqua intentó abalanzarse sobre él, pero un pie extendido lo detuvo.
Ese fue el desastre absoluto en el que los encontraron los guardias de la ciudad. Una Megumin exhausta siendo atacada por Kazuma con un sombrero, un empleado del gremio furioso en medio de algo que se acercaba a un brote psicótico y Aqua renunciando a intentar atacar a Kazuma alrededor de su pierna y simplemente recurriendo a morderlo. Al menos hace calor dentro de una celda de la cárcel.